6:33 en la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico en ruta. Muchachos, hoy quiero compartir en esta mañana un tema el cual he llamado, pero yo cuento con una palabra. Ayer, sí, muy lindo. Ayer posteé en Facebook algo que no pensé que iba a tener el alcance, solamente quise escribirlo y dice de la siguiente manera: algunos tienen mucho talento, otros han llegado más lejos de lo que pueda llegar yo. Hay que ser realista, hay gente que ha llegado más lejos de lo que yo voy a poder llegar por ciertas razones, pero yo estoy aquí y cuento con una palabra. Y eso hace la diferencia. No es lo que yo pueda tener en mis manos, porque hay algo que se llama realidad y hemos visto que muchos de los que teníamos cosas en las manos de la pandemia para acá las hemos perdido. Hay otros que tenían estabilidad emocional, espiritual, no se trabajó como se tenía que trabajar por las situaciones externas quizás, por lo que llevas cargando dentro quizás, y lo perdiste también. Pero mi pregunta en esta mañana: ¿perdiste la palabra que llevas? ¿Perdiste la palabra que cuentas desde que eras pequeño? Porque hay gente que cuenta con una palabra desde que estaba en el vientre de mamá, por ejemplo. En mi caso, y quiero traer esto, no quiero ser gráfica tan temprano en la mañana. En mi caso, cuando mi mami estaba embarazada de mí, tuvo un incidente de violencia doméstica donde sufrió daños en el embarazo, ¿verdad? Y hubo una palabra de maldición sobre ella. Le dijeron: esta niña no va a nacer, yo no quiero que nazca, no viene al mundo. Pero mi mamá contaba con una palabra. El Señor se empeñó de que yo llegara al mundo porque tenía un propósito, tenía unos planes, y no importa lo que ella pudo haber pasado, prevaleció la palabra, prevaleció lo que ella, ¿verdad?, hizo que su corazón creyera. ¿A qué le estamos creyendo? ¿Le creemos a las noticias externas? ¿Le seguimos creyendo al panorama negativo? ¿Le seguimos creyendo a la revolución? ¿Le seguimos creyendo a agendas de maldad? ¿O seguimos creyendo a la palabra con la que nosotros contamos? Amén. Y a mí me encantaría escuchar a la gente en esta mañana, y que ustedes, si tienen algo para aportar, compañeros, lo puedan poner de ejemplo también. Todos aquí tenemos negocios, causalmente los tres tenemos negocios, tenemos nuestras empresas. Y hemos visto mermas, claro que sí, eso es una realidad. Óyeme, la realidad no se niega. Hemos tenido mermas quizás en clientes, quizás en reuniones, quizás en otras oportunidades que habíamos visto o que habíamos planificado, porque el año nos tomó de sorpresa. ¿Cuántos planes hicimos en diciembre? ¿Cuántas agendas hicimos en diciembre? Quizás comenzamos en enero, en febrero, y en marzo se fue en lockdown esa agenda. En marzo quedó en hold esa agenda, pero en el cielo no. En el cielo sigue intacta la agenda que tú dijiste que ibas a desarrollar en el 2020. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor hoy se encuentra desanimada por lo que perdió, por lo que está a punto de perder, pero la palabra sigue intacta. Y yo quiero dejar 3 puntitos, pero yo cuento con una palabra, 3 puntitos, y que la gente puedan completar esos 3 puntitos. Quizás no he visto lo que quiero ver, pero yo cuento con una palabra. ¿Ustedes les ha pasado, chicos? Claro. Antes de ir a las líneas. Fíjate, yo quiero mencionar un texto bíblico, Moraima, para abrir las líneas inmediatamente, que la gente lo conoce muy bien. Es un texto bíblico poderoso, porque a veces hay momentos en la vida en que tú dudas si Dios te ha dado una palabra. Hay momentos en que ni siquiera hay gente que dice, los he escuchado en mis 33 años sirviéndole a Cristo ya, Dios le ha hablado a todo el mundo, pero a mí no. A mí nunca me ha dicho nada. Dice Efesios 2:10, escucha bien: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si hay una palabra certera de Dios para ti y para mí en esta mañana, es que Él nos hizo creados en Cristo. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo. Qué cosa más poderosa. Para hacer buenas obras, no malas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Wow, ¿cuántos padres no hemos tenido la capacidad de preparar de antemano buenas obras para que nuestros hijos caminen en ellas? Hemos tratado de darle el ejemplo, le hemos enseñado lo mejor que podemos, pero no podemos ganarle a Dios. Dice la palabra en Efesios 2:10 que Él preparó de antemano buenas obras para que Fernán, Moraima y Juan Carlos caminen en esas buenas obras que Él preparó de antemano.
buf, eso a mí la cabeza me la vuela. Y no tenemos que verlo en el momento. El problema es que nos empeñamos verlo en el momento. Es ahora que yo lo quiero ver. No está diciendo tranquilo, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Es brutal que yo me pongo a pensar, o sea, a pesar de la dificultad del momento histórico que vivimos y lo que hayamos perdido o lo que no hayamos podido seguir desarrollando o lo que esté detenido, pues me pongo a pensar en la cantidad de veces que desde niños alguien se acercó en la iglesia y nos puso la mano encima y declaró una palabra. ¿Cuántas veces alguien ha orado por nosotros durante toda la vida? Y si estamos de pie es por eso. Claro. Y a lo mejor yo me olvidé, pero Dios no, y esa oración no está en el vacío. Alguien lanzó una palabra, estamos aquí. Y definitivamente hacemos un recuento, Fernán, qué bueno que lo traes, porque hacemos un recuento de las cosas que hemos perdido. Hacemos la casa, o sea, como en pérdida. Pero la palabra no la vas a perder, la vas a ver, sea ahora, sea mañana, tu generación la va a ver. Y yo creo que eso es un tema que debe llenarnos de poder en esta mañana. No importa el tiempo que haya pasado y no importa lo que puedan ver nuestros ojos. Es chévere, vamos a hablar con la gente. 787-993-9700. 787-993-9700. ¿Cómo es la frase? Pero yo cuento con una palabra. Perdí mi casa, pero yo cuento con una palabra. La pandemia están diciendo que viene una segunda tanda, pero yo cuento con una palabra. Que la gente sea quien complete la frase. Arrestaron a mi hijo, pero yo cuento con una palabra. Excelente, vamos con la gente. 787-993-9700. Pero yo cuento con una palabra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, cuento con una palabra de que a pesar de las circunstancias y de todo lo que me ha pasado en mucho tiempo, la palabra para mí dice que mi depresión y todo lo que viene de bendición. Amén. Amén. Seguro que sí. O sea, que él está pasando por una depresión. Está pasando por una depresión. Pero él cuenta con una palabra. Él sabe que eso es pasajero. No se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí. Bajo Muy ningún bien. concepto. Adelante en ruta, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo cuento con la palabra de que yo voy a ver a mi familia, a mi papá, incluso a mí, convertida al Señor y rendida a sus pies. Espérate, Aleluya. incluso a ti, ¿no has dado ese paso? Pues no lo he dado en firme porque tengo muchos temores, tengo muchas penas y quiero ver a Dios obrar en mi vida. Bueno, ya está obrando porque tú nos estás llamando. Claro, nos estás llamando y estás reconociendo al aire. Yo quiero dar ese paso, pero tengo temores. Si te puedo preguntar, ¿esos temores son por cosas que has vivido o temores de quizás tener que dejarlo todo y entregar tu vida al Señor? Pues diría yo que más bien por dejarlo todo y entregar mi vida al Señor. Pero he vivido muchas cosas, inclusive con mi mamá y mi papá, un hombre alcohólico, una madre no verla completamente feliz. Y son cosas que calan. Yo creo que deberías dar el paso de hacer un compromiso con el Señor para que Él continúe haciendo la obra que comenzó en ti. La Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Perfeccionarla es ya instrumento, tú en las manos de Él, trayendo otras vidas a Cristo, incluyendo a tus padres, que es uno de tus sueños, porque los mencionaste. ¿Tú quieres dar ese paso esta mañana sin que te sientas presionada con nosotros esta mañanita? Tú quieres decir, Señor, yo quiero recibirte hoy. Dejo mis temores a un lado, engaveto mis temores y mis miedos y comienzo una jornada agarrada de tu mano para que todos los sueños que yo tengo seas tú el que los hagas cumplir. Amén. ¿Quieres tomar esa decisión, mi amor? Sí. Sí. Claro, ese es el mejor paso que puedes tomar en esta mañana. Haz esta sencillita oración conmigo. Está bien, Señor. repite. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana en esta mañana, te acepto como Señor y Salvador. como Señor y Salvador, Jesucristo, te entrono en mi corazón Jesús te entrona en mi corazón y te declaro dueño de mi vida y te declaro dueño de mi vida para que me llenes con tu Espíritu Santo para que me llenes con tu Espíritu Santo y me enseñes tu palabra, y me enseñes tu palabra, me dirijas a una iglesia me diriges a una iglesia donde yo aprenda más de ti. donde aprenda más de ti.
Te pido perdón por todos mis errores, por todos mis pecados. Perdón por mis errores y por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la bendición de servirte y dame la bendición de servirte y de ver a mis padres convertidos a ti. y de ver a mis padres convertidos a ti. En el nombre de Jesús. Qué bueno. Amén. 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 Gracias, Qué amiga, por el rico. privilegio, ¿verdad?, de hacer esta oración por Qué ti. rico. Hay una palabra para ti, mi amor. Estoy completamente convertida, pero a mi papá le hace falta mucho. Muy bien. Qué bueno. Moraima tiene Hay una palabra para para compartirte. ti. En aquel tiempo dijo Jesús, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y te abriré, porque todo el que pide recibe, y quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Así que yo creo que este es el momento de ver puertas abiertas. Has dado un paso que no es en vano. Vas a ver tus sueños por cuanto has dado un paso en fe. Vas a ver ese sueño que tanto has anhelado. Así que te felicitamos. Bienvenida al cuerpo de Cristo. Un abrazo, amiga. Qué cosa más linda, qué giro más bonito. tomó En un este tema tan simple, ¿verdad que sí? Que alguien diga, yo quiero de eso. Qué bueno. Qué bueno. Seguimos con la gente. Seguro que sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Moraima, Juan Hola. Carlos, Dios los bendiga mucho, no saben lo que están haciendo con esto, Dios los guía de verdad. Amén. A la joven le tengo que decir que yo vengo de ese escenario y que si no fuera por Dios, no tuviera el amor que tengo por mis padres, que ha fallecido uno que fue maltratador y alcohólico, y a mi mamá que la cuido con amor. Pero ¿sabes qué? Hay una palabra que siempre, siempre, siempre me ha levantado y me ha sostenido, y esa le voy a dar a ella. Recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Qué bueno. Gracias por tu llamada. Se levanta Qué bueno. rápido el grupo de apoyo de Sí. Nueva Vida. Eso Oye, es así. sí, dejan como que sus peticiones a un lado, sus anhelos a un lado. No. Ahora déjame irme con esta chica que llamó chévere. llorando, pero yo cuento con una palabra. Pero yo cuento con una palabra. Aunque lo haya perdido todo, contamos con una palabra. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Buen día. En el nombre de Jesús yo declaro una palabra sobre mi hijo. Mi hijo tiene el día 28 de este mes, cumple 9 meses de nacido, y declararon una palabra de maldición sobre su vida, la cual yo cancelo en el nombre de Jesús. Amén. Desde el vientre de su madre declararon que mi hijo no duraba 48 horas de vida, y el día 28 de este mes cumple 9 meses. 9 meses de nacido, está luchando todavía en centro médico, y yo declaro una palabra de bendición, porque hay palabras sobre él, de que él viene por un propósito, Amén. y que ese propósito se cumple, y todos los días de mi vida lo declaro en el nombre de Jesús, y queda cancelado todo espíritu de enfermedad y toda palabra de maldición Eso. que ha ido sobre su vida y mi familia. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Los Amén. bendigo, gracias, los felicito por su programa, y vamos por más. Vamos por más, Eso, así eso, mismo eso. es. Muy bien. Y mira, mi amor, te dijeron 48 horas en la tierra, pero el cielo dio otras instrucciones. La palabra del cielo no caduca, pero tú cuentas con una palabra como padre y seguirás contando con esa palabra. 9 meses han pasado. Así que declaramos que sale del hospital ya, de una vez y por todas, para que esté en los brazos de papá y su familia. Bueno, él llamó para inspirarnos y fortalecernos a sí. nosotros. Definitivo. Qué bonito, ¿verdad? Definitivo. En medio de una situación difícil. Así es. Qué lindo. Adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días. Bendiga. Yo también pasé por la experiencia de la chica. Tuve un padre alcohólico y maltratante. Tengo una hermana. Ya tenemos 48 y 49 años y hemos dado gracias a Dios, porque a pesar de todo, tener al Señor todo el tiempo ahí en oración y agarrarnos de Él es lo que nos ha ayudado a todas, a mi hermana, a mi mamá y a mí, a poder seguir adelante a pesar de todas las situaciones que tuvimos que pasar. Y de verdad que es lo único, la oración y aferrarse a la esperanza es lo único que te da la fortaleza para levantarte cada día y darle gracias a Dios. Y mientras más gracias le des a Dios, créeme que más bendiciones llegan, a Ujú. pesar de todos los problemas. Eso es. Qué bueno. Seguro Gracias que por sí. estar acá. Tremendo, poderoso.
Qué lindo. Vamos con una más por acá. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Dios te A la bendiga. chica que llamó, quiero decirle que Dios hace milagros todo el tiempo. Ujú. En mi casa, mi papá decía, yo no me arrodillo ni ante una mata de plátano a orar. Mi papá va a la iglesia con mi mamá. Mi hermano era alcohólico por un montón de años. Mi hermano le sirve al Señor. Mi matrimonio, alcoholismo, adulterio, a punto de desbaratarse, y papito Dios todo lo restauró. Hay que poner nuestra confianza en Él y creerle, aunque no veamos las cosas en ese momento, porque Dios es bueno todo el tiempo y cuando nosotros le adoramos de corazón, Él obra en su tiempo y a su manera. Dios Eso le es. bendiga. Eso es. Qué gente linda, la audiencia de Nueva Vida, Yes. 97.7. Preciosa. Qué hermosas palabras, ¿verdad que sí? Bueno, para cerrar, yo encontré una canción aquí que es una pedra. Wow. Yo quiero saber cuál es. Pues queremos escucharla, Fernando, sin antes decirle a la gente, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tú cuentas con esa palabra. El poder de tu palabra, Dani López y René González. Bella, Ah, bella. en ruta, buenos días.